Bueno, el panorama viene siendo el que venimos hablando en las últimas semanas, un incremento importante de casos que no tiene nada que ver con el crecimiento de los brotes o olas anteriores, porque es mucho más intenso y más elevado. Eso hace que la demanda ambulatoria, la consulta, la pronta atención, la cantidad de personas que nosotros tenemos conocidos, amigos, familiares y compañeros de trabajo que están cursando esta enfermedad sea importante. Y también hay que decirlo que claramente la evolución de esta enfermedad tiene una menor virulencia con respecto a los brotes anteriores. Todas las variables que indican riesgo están aumentadas y por otro lado la ocupación de camas también viene siendo un porcentaje que se viene incrementando en los últimos 15 días. Recuerdan que hace aproximadamente 3 semanas atrás nosotros teníamos entre un 2 a un 4% de ocupación de camas, hoy tenemos 19% de ocupación de camas COVID, en un escenario de ocupación de camas totales alto, porque la habitualidad de los servicios de salud también se ha recuperado, la incorporación de cirugías, la atención de la patología habitual, lo que hace que tengamos que analizar todos los días posibles contingencias en si es necesario o no incrementar alguna cama en alguno de nuestros hospitales. Hoy, fundamentalmente, el perfil de nuestros pacientes internados tiene que ver con ocupación de camas generales, no tanto el intensivismo como se veía en la primera y en la segunda ola. ¿Cuál es el porcentaje en terapia intensiva? No, el porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva es muy bajo en el sector público. Te diría que de las 90 pacientes que nosotros hoy tenemos internados en todos los hospitales públicos municipales, el 95% están en camas generales. Necesitan oxígeno, necesitan algún tipo de asistencia, pero son cuadros que no tienen ese impacto y esa gravedad que veíamos antes. Sí vemos que coexisten pacientes en general mayores de 60 años, con factores de riesgo y muchos de ellos no vacunados o incompletamente inmunizados. ¿Tienen el porcentaje de personas no vacunadas que están internadas? Estamos analizándolo, vamos a tratar de tener una tendencia en los próximos días. Para nosotros la prioridad y el dato más confiable hoy del escenario de la pandemia tiene que ver con el monitoreo de los pacientes internados, porque bueno, la situación de lo ambulatorio es de mucha intensidad pero de menor impacto. Sí vemos que en algunos días y en algunas semanas, esto es bastante variable, a veces se da que entre un 40 y un 50% de los pacientes internados tienen algún grado incompleto de inmunización. En el sector privado señalaban hoy que también hay una baja ocupación de camas COVID. Se puede decir que se está tranquilo en la ciudad, que no hace falta agregar camas, ni siquiera se lo están planteando. Nosotros estamos en plena comunicación con el sector privado, ellos también han coincidido con nosotros en que la atención fundamentalmente se produce en las guardias, en la pronta atención, en la demanda espontánea. De todos modos hay capacidad instalada, hay convenios que nos permiten trabajar en forma articulada, estamos en diálogo con el Ministerio de Salud de la provincia también y las contingencias se van a ver progresivamente en el caso de necesidad, como lo hemos hecho en otros momentos. Hoy la situación es la valoración día a día del escenario epidemiológico y fundamentalmente el impacto de ocupación de camas y todavía lo único que hemos pospuesto es la consulta programada en los centros de salud para garantizar la pronta atención. Pero esto lo estamos monitoreando semana a semana porque también coexiste, digamos, la situación epidemiológica con ausentismo de trabajadores de la salud que también sufren contagios y a veces las ofertas tienen que ver con eso, ¿no? ¿Y cómo está la atención en los centros de salud de la ciudad en general? Porque hace unos días hablaban de colapso, había quejas también de los pacientes. Sí, en realidad lo que tenemos es una reorganización de la atención, posponer toda aquella consulta específica, digamos, que se pueda posponer, como algún control periódico de salud. Los centros de salud están abiertos, trabajando, tienen una historia ya de vínculo previo con la población y garantizan el seguimiento de la atención COVID, la vacunación y también la estrategia de seguimiento de las personas con factores de riesgo, que es la que hay que priorizar en este momento cuando cursan la enfermedad. Cuando conocemos los números de positivos, por ejemplo, en el día de ayer, alrededor de 3.000, ¿es el resultado de los hisopados nada más, teniendo en cuenta que cambió el protocolo, no se hisopa todo el mundo? También están plasmados los certificados médicos que señalan que esa persona tiene COVID aunque no haya realizado un test. Bueno, es el resultado de las dos cosas y progresivamente nosotros estamos atravesando en no menos de una semana un cambio en la definición de caso confirmado. Eso lleva
a tensiones, a dificultades, a asimilaciones de la población, que hemos durante muchos meses instalado que el hisopado era la única forma de diagnóstico, y sabemos que en otras enfermedades, nos ha ocurrido en la pandemia de la gripe H1N1 en el 2009, en el dengue. Hay momentos epidemiológicos en donde se definen criterios de casos confirmados a través de la clínica, y eso es un elemento correcto y tiene tanto rigurosidad científica como hacer el hisopado, pero posiblemente todavía muchas personas no pasen a ser casos confirmados porque no han consultado al médico o transcurren la enfermedad en su domicilio. Por eso insistimos en la consulta clínica, y después de esa consulta clínica, si tiene los síntomas, se diagnostica caso positivo y es necesario informarlo al Sistema Nacional para que el número sea lo más real posible y que coincida con el escenario de la ciudad. Ya para terminar, le pregunto por la curva de casos, cuándo va a ser el pico, si estamos ahora en el pico, cuándo va a bajar esa curva, qué análisis se puede hacer. Bueno, nosotros miramos en relación a los análisis del comportamiento de Omicron en otros países lo que ha pasado, que en 3 a 5 semanas ha tenido un ascenso rápido, menor virulencia, mayor contagiosidad, menor mortalidad y menor número de internaciones. Ese es el panorama de esa variante. Esperamos que esos comportamientos también se den acá. Para ver eso tendríamos que analizar lo que pasa esta semana en relación a si hay o no amesetamiento del número de casos, y por otro lado mirar los números de pacientes internados, porque eso es también lo que va a evaluar la severidad del momento de la pandemia. No es para hacer pronósticos, no hay modelo matemático que explique la linealidad o trasladar un escenario a otro, pero sí, si nos seguimos cuidando, si nos seguimos vacunando, posiblemente transcurramos este proceso con un impacto mucho menos severo en la salud de las personas. Muchísimas gracias. Gracias.